¿Saben cuál es el silencio más ruidoso que existe? No es el de una casa vacía. Es el que se instala en tu garganta cuando tienes que enterrar a tu propio hijo. Es un silencio que grita, que quema, que te parte el alma en dos y te deja ahí, muerta en vida, solo para que la persona que juró amarlo hasta la eternidad se te acerque al oído, con el aliento oliendo a victoria, y te susurre la peor sentencia de tu vida. Esta historia que voy a contarles, esta historia no es para corazones débiles. Es la confesión que me he guardado durante 10 años, la verdad que me ha carcomido las entrañas y que hoy por fin voy a soltar. Porque yo, Elena, a mis 82 años, fui la responsable de la muerte de mi único hijo, Marcos. No lo apuñalé, ni le di veneno. Hice algo mucho peor. Guardé silencio, y mi silencio lo metió en la tumba. Ahora siéntense, pónganse cómodas, porque van a escuchar cómo el amor de una madre por cobarde puede convertirse en el arma más letal de todas, y cómo una sonrisa dulce puede esconder los colmillos de una víbora dispuesta a todo por una herencia. Mi Marcos, ay, mi niño, ya era un hombre de 45 años, pero para mí seguía siendo ese chiquillo pecoso que corría por el jardín persiguiendo lagartijas. Era un hombre bueno, de esos que ya no se fabrican, con una risa que te arreglaba el día y una nobleza en la mirada que desarmaba a cualquiera. Era mi vida entera, sobre todo desde que se me fue mi Ricardo, su padre. Marcos se hizo cargo de todo, de mí, de la casa, del pequeño taller de ebanistería que le dejó su padre. Era mi sol, mi aire, la única razón por la que mis viejos huesos se levantaban cada mañana. Y entonces llegó ella, Sofía. Apareció como una flor exótica en nuestro humilde jardín, 30 y pocos, con una melena rubia que parecía de anuncio y unos ojos verdes que te prometían el cielo. Al principio me deslumbró. Era atenta, cariñosa, siempre con la palabra justa. «¿Cómo está, suegra querida?», me decía. Pero había algo en ella, algo que no cuadraba. Era una dulzura demasiado perfecta, casi ensayada. Mi Ricardo, que en paz descanse, siempre me decía: «Elena, desconfía del agua mansa, que es la más traicionera». Y Sofía era un remanso de paz, o eso parecía. Se casaron al año, una boda preciosa. Yo lloré de felicidad, o eso creía. Me convencí a mí misma de que esa punzada fría que sentía en el pecho eran los nervios, la emoción de ver a mi niño sentar la cabeza. Pero esa punzada nunca se fue. Se instaló a vivir conmigo. Sofía se mudó a nuestra casa, una casa grande, antigua, con más recuerdos que ladrillos, y poco a poco empezó a cambiar las cosas. Primero un jarrón, luego las cortinas, después los muebles del salón que Ricardo había tallado con sus propias manos. «Hay que modernizarse un poco, Elena», decía con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Y yo, por no disgustar a Marcos, callaba. ¿Qué iba a decir? ¿Que su esposa me daba escalofríos? ¿Que cuando me tocaba el brazo sentía como si me rozara una serpiente? Él la adoraba. La miraba como si fuera un milagro. Estaba ciego, sordo y mudo por ella. Y yo, su madre, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Los oía reír por las noches en su habitación, y ese sonido, que debía darme paz, me revolvía el estómago. Había algo oscuro en esa mujer, una codicia que se le escapaba a veces en la mirada cuando pensaba que nadie la veía, sobre todo cuando miraba los papeles de la casa o las joyas que yo guardaba en mi cómoda. La decadencia de Marcos no fue de un día para otro. Empezó con un cansancio que no se iba, con una palidez que Sofía atribuía al estrés del trabajo. «Está agotado el pobre. No te preocupes, yo lo cuido», me decía, apartándome con una amabilidad que era más afilada que un cuchillo. Dejó de dejarme entrar a su cuarto para llevarle el té. «Necesita descansar, Elena. El médico dijo que reposo absoluto». «¿Qué médico? Nunca había ninguno». Ella se encargaba de sus medicinas, de su comida, de todo. Lo aisló de mí, de sus amigos, del mundo. Lo encerró en esa habitación y se convirtió en su única ventana al exterior. Yo la veía entrar y salir con bandejas, con vasos de agua que olían raro, a hierbas amargas. Un día intenté entrar. La puerta estaba cerrada con llave.
Marcos está durmiendo, no lo molestes, me dijo ella desde el otro lado, con una voz que ya no era dulce, era de acero. Empecé a escuchar discusiones por la noche, susurros cargados de veneno, la voz de ella, siseante, la de él, cada vez más débil, casi un lamento. Yo pegaba la oreja a la madera, con el corazón en un puño, pero solo oía fragmentos. ¿Es tu madre? ¿O yo? Ese dinero nos pertenece. Estás enfermo, Marcos. Tienes que entenderme. Y yo seguía callando. El miedo me paralizaba. Miedo a que si hablaba, ella se lo llevara lejos de mí. Miedo a que Marcos no me creyera, a que pensara que eran los celos de una vieja. Así que me limité a observar, a rogar a Dios en silencio, mientras mi hijo se consumía a puerta cerrada. La última semana ya no lo oí hablar. Solo tosía, una tos seca, agónica, que me taladraba el cerebro. Hasta que una mañana el silencio fue total. Un silencio denso, pesado, antinatural. Sofía salió de la habitación con los ojos rojos pero secos. No derramó ni una lágrima. Se acercó a mí, que estaba sentada en mi mecedora, hecha un ovillo de dolor, y me dijo con una calma aterradora: se ha ido, Elena. Por fin ha descansado. Y en ese, por fin, entendí todo. El funeral fue una farsa. Ella, vestida de un luto impecable, recibiendo el pésame con una dignidad fingida que me daba náuseas. Y cuando el último invitado se fue, cuando ya solo quedábamos ella y yo en el salón, frente al retrato de mi Marcos, se quitó la careta. Se sirvió un coñac, se sentó frente a mí y me miró con un desprecio que jamás olvidaré. Fue entonces cuando soltó la frase que me marcó a fuego. Mi hijo murió y mi nuera me gritó en la cara: «Ahora vas a morir, vieja». Pero no fue eso lo que dijo exactamente. Sus palabras fueron peores. Me dijo: «Se acabó el teatrito, vieja. Tu niño de oro está bajo tierra y ahora sigues tú. Vas a morir sola en esta casa podrida. Y todo esto», dijo, señalando a su alrededor con el vaso, «todo esto será mío». Se rió. Una risa corta, seca, triunfal. Yo no podía moverme, no podía respirar, pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, es que esa misma mañana, mientras ella hablaba con la funeraria, yo había entrado en la habitación de mi hijo, y en el doble fondo de un cajón, escondido bajo sus calcetines, encontré un pequeño diario con la tapa de cuero. Un diario que no empezaba con «querido diario», sino con una frase que me heló la sangre. Si lees esto, es porque Sofía por fin lo ha conseguido. Con las manos temblorosas, abrí aquel pequeño cuaderno. La letra de mi Marcos, un poco torcida por la debilidad, llenaba las páginas. Y lo que leí fue la crónica de su propia muerte. Escribía sobre el sabor metálico de la comida, sobre los tés especiales que Sofía le preparaba para darle fuerza, tés que lo dejaban adormecido, confundido, sin voluntad. Escribía sobre cómo ella le había hecho firmar papeles que no entendía, un poder notarial, un testamento nuevo. Escribía sobre el miedo que leía en mis ojos y el dolor de no poder hablar conmigo, porque ella siempre estaba ahí, vigilando, sonriendo. «Mamá sabe que algo va mal», había escrito en la última página. «Pero si le digo algo, Sofía cumplirá su amenaza y no la volveré a ver. Prefiero morir a tu lado en silencio que vivir sin ti, mamá». Cada palabra era una puñalada. El veneno no solo estaba en su cuerpo, estaba en su mente, en su alma. Sofía lo había torturado lentamente, lo había despojado de todo, hasta de su voz, para pedirme ayuda. Sentí una rabia fría, una lucidez que no había tenido en meses. Se acabaron las lágrimas, se acabó el miedo. Con el diario apretado contra mi pecho, bajé las escaleras. Ella estaba en el salón, hablando por teléfono, riendo a carcajadas. Sí, por fin soy libre. La jaula de oro se abrió, la oí decir. Cuando me vio, colgó. «¿Qué quieres ahora, vieja?», me espetó ya sin disimulos. No dije nada, solo puse el diario sobre la mesa de centro. Lo miró y por un instante, un fugaz instante, vi pánico en sus ojos verdes, pero desapareció tan rápido como vino, reemplazado por una sonrisa de víbora. «¿Y qué es esto? ¿Las memorias de un moribundo?», dijo, tomándolo con la punta de los dedos como si le diera asco. Lo abrió, leyó un par de líneas
y soltó una carcajada que resonó en toda la casa, una risa que profanaba el luto. Ay, por favor, Elena, ¿de verdad crees que alguien va a creer esta basura? Un hombre enfermo, delirando, con la mente nublada por los medicamentos. Quizás fuiste tú la que lo envenenó con tus comidas pesadas y tus remedios de vieja bruja. Me quedé de piedra. Le estaba dando la vuelta a todo con una facilidad monstruosa. Se levantó y se acercó a mí, hasta que pude oler el perfume caro mezclado con el olor a coñac. Escúchame bien, anciana estúpida, siseó, clavándome las uñas en el brazo. Tú no tienes nada. Solo eres una vieja loca y senil, consumida por los celos. Si vas con esto a la policía, ¿sabes qué haré? Les diré que lo encontraste y lo escribiste tú. Les contaré cómo me odiabas, cómo nunca aceptaste que tu hijito amara a otra mujer. Diré que el dolor te ha hecho perder la razón. ¿Y a quién crees que le creerán? ¿A la joven y afligida viuda o a la suegra desquiciada? Y entonces, delante de mis ojos, hizo lo impensable. Caminó con calma hacia la chimenea, donde aún quedaban algunas brasas, y arrojó el diario al fuego. Vi las páginas acurrucarse, ponerse negras y desaparecer para siempre. La voz de mi hijo, su última voluntad, su grito de auxilio se convirtió en cenizas, y con ellas se fue mi última esperanza. Caí de rodillas, derrotada, y ella, de pie sobre mí, me miró con el triunfo más cruel que he visto en mi vida. Ahora sí estás sola, dijo, completamente sola. Los días que siguieron fueron un infierno. Me encerré en mi cuarto, pero la casa entera era de ella. Oía sus fiestas, la música, las risas de hombres que entraban y salían. Vendió el taller de Ricardo, los muebles, todo lo que tenía un valor sentimental para mí y un valor económico para ella. Me humillaba a diario, me dejaba la comida fría en la puerta, me cortaba el agua caliente. Quería quebrarme, verme suplicar, pero algo dentro de mí, una pequeña brasa de la misma rabia que sentía al leer el diario, se negaba a morir. ¡Ay, mis niñas! Perdónenme que me detenga un momento. Sé que esto es duro de escuchar. Si esta historia les está apretando un poquito el corazón, si sienten mi rabia y mi impotencia como si fueran suyas, háganmelo saber. Ahí abajo, justo debajo de este video, hay una manita con el pulgar hacia arriba. Apriétenla, por favor. Es un gesto muy pequeño, pero para mí es como si me dieran un abrazo y me dijeran que no estoy sola en esto. Y si de verdad quieren saber cómo una vieja como yo, sin pruebas y sin fuerzas, pudo hacerle frente a un monstruo así, tienen que hacer algo todavía más importante. Al lado de esa manita hay un botón negro. A veces es de otro color, pero dice suscribirse. Tóquenlo sin miedo, que no muerde ni les va a costar un céntimo. Al hacerlo se aseguran de que YouTube les avise cada vez que yo suba una nueva confesión, una nueva historia. Así no se pierden nada. Y a mí me dan la fuerza para seguir desenterrando verdades. Gracias de corazón. Ahora sigan escuchando, porque si creían que ya lo habían oído todo, si pensaban que una mujer no puede caer más bajo, lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. Pasaron 6 meses. 6 meses de infierno silencioso. Me había convertido en una sombra, un mueble viejo más en la casa. Comía lo justo para no morirme y pasaba las horas en mi mecedora mirando por la ventana, con el alma hecha un nudo. Sofía ya ni se molestaba en hablarme. Simplemente me ignoraba, como si yo no existiera. Había traído a vivir a la casa a un hombre, un tipo joven con aires de matón, que me miraba con la misma frialdad que ella. Se habían apoderado de todo. La casa de mis recuerdos se había convertido en su nido de amor y codicia. Yo había perdido toda esperanza. La policía no me creería. No tenía amigos con poder. Mi familia vivía lejos y apenas nos hablábamos. Estaba sola, esperando la muerte, tal y como ella había sentenciado. Pero una mañana de martes, una mañana gris y lluviosa que olía a tierra mojada, todo cambió. Sonó el timbre. Era un sonido extraño, casi olvidado. Hacía meses que nadie llamaba a esa puerta, al menos no para verme a mí. Sofía y su amante habían salido, así que con un esfuerzo que me pareció titánico, me levanté y fui a abrir. En el umbral había una mujer. Tendría unos 50 y tantos, vestida de manera sencilla,
con el pelo recogido en un moño y unos ojos grandes y tristes que parecían cargar con todo el peso del mundo. No la reconocí al principio. ¿Sí?, le pregunté con un hilo de voz. La mujer me miró fijamente y en sus ojos vi un destello de algo, una mezcla de pena y reconocimiento. Señora Elena, ¿verdad? Soy yo, Carmen. Carmen, la enfermera. Me quedé en blanco. ¿Qué enfermera? Yo no había visto a ninguna enfermera. Ella pareció leer mi confusión. La enfermera del centro de salud, la que venía a ponerle las vitaminas a su hijo Marcos. Y entonces, una pieza del rompecabezas, una que ni siquiera sabía que existía, encajó de golpe en mi cabeza. Sofía había mencionado un médico, un tratamiento. Yo nunca vi a nadie, pero ¿y si habían venido cuando yo no estaba? La invité a pasar con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Se sentó en el borde de una silla, como si no quisiera molestar. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y no paraba de mirarlas. Perdone que me presente así, sin avisar, comenzó con la voz temblorosa. Llevo meses queriendo venir. Desde que me enteré de lo de Marcos, no he podido dormir tranquila. La escuché, sin atreverme a respirar. Me contó que Sofía la había contratado en privado, pagándole el doble de su sueldo para que viniera a casa a administrarle un supuesto tratamiento vitamínico a Marcos. Pero aquello no eran vitaminas, señora Elena, dijo, y al fin levantó la vista, clavando sus ojos llenos de lágrimas en los míos. Eran sedantes, muy fuertes, y algo más, algo que yo no conocía pero que investigué después. Era un fármaco de uso hospitalario, un bloqueador neuromuscular. En dosis pequeñas y continuadas, va paralizando los músculos lentamente, sin dejar rastro, primero los de las extremidades y al final los respiratorios. Un frío glacial me recorrió la espalda. No era veneno de hierbas como yo pensaba. Era ciencia, una ciencia cruel, calculada, indetectable. Yo no lo sabía al principio, sollozó Carmen. Ella me dijo que era un tratamiento experimental para una enfermedad rara que él tenía, pero Marcos empezó a empeorar muy rápido. Y un día, cuando su esposa salió a comprar, él me agarró la mano, apenas tenía fuerza, y me susurró: «Está matándome, ayúdeme». El aire se me escapó de los pulmones. Alguien más lo sabía. No estaba loca, no me lo había imaginado. Carmen continuó atropelladamente. Me asusté mucho. Sofía me había amenazado. Me dijo que si decía algo, se encargaría de que perdiera mi licencia, de que no volviera a trabajar en mi vida. Tengo 2 hijos, señora Elena. Tuve miedo. Le dije a Marcos que hablaría con el médico, pero era mentira. No hice nada. Al día siguiente, Sofía me llamó y me dijo que no volviera más, que cambiarían de tratamiento. Y a las 2 semanas leí su esquela en el periódico. La mujer se derrumbó, llorando en silencio, con una culpa que casi se podía tocar. Y yo, en lugar de sentir rabia contra ella, sentí una extraña conexión. Las 2 éramos culpables. Ella por miedo, yo por cobardía. Las 2 habíamos guardado el silencio que mató a mi hijo, pero ella había traído algo más que su confesión. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña jeringa envuelta en un pañuelo. Es la última dosis que le iba a poner. Me la llevé a casa para analizarla por mi cuenta. Todavía queda un poco de líquido dentro. No era un diario, no era una confesión escrita. Era una prueba real, física, la única que existía. Pero mientras mis ojos estaban fijos en aquella jeringa, un ruido en la puerta principal nos heló la sangre a las 2. Era Sofía. Había vuelto antes de tiempo. Se quedó parada en la entrada del salón, mirándonos. Su vista pasó de mí a Carmen, y luego se posó en la jeringa que la enfermera aún sostenía en su mano temblorosa. La sonrisa se le borró de la cara. Su rostro se transformó en una máscara de furia pura. Sus ojos verdes se encendieron como los de un depredador. «Tú», siseó mirando a Carmen, «tú deberías estar callada». Y luego me miró a mí. «Y tú deberías estar muerta». Lentamente cerró la puerta principal con llave y se la guardó en el bolsillo. Estábamos atrapadas, las 3, en esa casa que olía a muerte, con la única prueba del asesinato sobre la mesa. Y yo supe, con una certeza que me atravesó como un rayo, que de esa casa solo una de las 2, ella o yo, saldría con vida.
Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta: ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen temblaba como una hoja, con la jeringa en la mano, sus ojos yendo de Sofía a mí, buscando una salida que no existía. Sofía, por otro lado, parecía haber recuperado la compostura. Una calma helada se apoderó de ella, lo cual era mucho más aterrador que su arrebato de furia. Caminó lentamente hacia el mueble bar, se sirvió un vaso de agua y se apoyó en él, observándonos como si fuéramos dos insectos atrapados en su telaraña. Bueno, dijo con una voz suave y melosa que contrastaba terriblemente con la situación. Qué reunión tan conmovedora, la suegra abandonada y la enfermerita arrepentida. Solo faltan los violines. Se bebió el agua de un trago y dejó el vaso con un golpe seco. Supongo que esta traidora te lo ha contado todo, ¿verdad, Elena? Qué decepción, Carmen. Te pagué muy bien para que mantuvieras la boca cerrada. Carmen intentó hablar, pero solo le salió un gemido. Yo, en cambio, sentí que el miedo que me había paralizado durante meses se evaporaba, dejando en su lugar una rabia pura y cristalina. Asesina, susurré. Mi voz sonó ronca, extraña, como si no la hubiera usado en años. Sofía soltó una risita. Oh, por favor, no seamos melodramáticos. Yo lo llamo eutanasia. Tu hijo era un hombre débil, un lastre. Se estaba consumiendo en vida, aferrado a las faldas de su mamá. Yo solo aceleré lo inevitable. Le hice un favor a él y de paso me lo hice a mí. Se encogió de hombros, como si hablara del tiempo. Esa indiferencia, esa falta absoluta de remordimiento fue lo que encendió la mecha. Me levanté de mi silla, despacio, sintiendo el crujir de mis viejas articulaciones. ¿Y ahora qué?, le pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿Nos vas a matar a las dos? ¿Vas a inventar que la enfermera loca vino a atacarme y tú, en tu infinita bondad, nos defendiste? ¿O quizás un escape de gas? Tienes mucha imaginación para esas cosas. Su sonrisa vaciló por un segundo. La había descolocado. Ella esperaba lágrimas, súplicas, no un desafío directo. No seas ridícula, vieja. No necesito mancharme las manos otra vez. Y entonces sus ojos se posaron en Carmen, que seguía paralizada de terror. Ella lo hará por mí. ¿Qué?, exclamó Carmen con un hilo de voz. Sofía se acercó a ella, como una serpiente hipnotizando a su presa. Es muy sencillo, querida. Tú le vas a inyectar a esta anciana el resto del contenido de esa jeringa. Un accidente trágico. La enfermera, consumida por la culpa, decide acabar con el sufrimiento de la pobre madre. Y luego, abrumada por el remordimiento, se suicida. Dejaré una nota preciosa, con tu letra, por supuesto. Carmen negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No, yo no. Oh, sí que lo harás, gritó Sofía, perdiendo la calma por un momento. O si no, tus queridos hijitos sufrirán un desafortunado accidente de camino al colegio. Conozco gente, Carmen, gente que hace trabajos sucios sin hacer preguntas. La amenaza quedó flotando en el aire, venenosa y real. Carmen miró la jeringa, luego a mí, y en sus ojos vi la lucha más terrible que un ser humano puede enfrentar. Su vida, la de sus hijos, contra la mía. ¿Quién podría culparla por la elección que iba a tomar? Pero entonces, algo en mi interior, algo que llevaba el nombre de Ricardo y de Marcos, me dijo que no iba a morir así, no en manos de esa mujer. No iba a darle esa última victoria. Mientras Sofía se regodeaba en su plan perfecto, mis ojos recorrieron la habitación, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, y lo vi. En la repisa de la chimenea, junto a un jarrón de flores mustias, estaba el viejo atizador de bronce que Ricardo usaba para avivar el fuego en invierno. Pesado, sólido, con la punta afilada. Un recuerdo de tiempos más felices que ahora podía convertirse en un arma. Tenía que ganar tiempo. No la obligues a hacer esto, Sofía.
le dije, intentando que mi voz sonara suplicante, rota. Toma la casa, toma el dinero, quédate con todo, pero déjanos ir. Te juro que no diremos nada. Desapareceremos. Sofía se rió a carcajadas. Ay, Elena, siempre tan ingenua. ¿Crees que me voy a fiar de tu palabra? No, esto tiene que terminar aquí y ahora. Limpio, definitivo. Y se volvió hacia Carmen arrancándole la jeringa de la mano. Vamos, no tenemos todo el día. ¿O prefieres que te enseñe las fotos de tus niños saliendo del colegio? Las tengo aquí mismo, en mi teléfono. Ese fue el momento. Mientras ella se giraba para amenazar a Carmen, di 2 pasos rápidos, silenciosos, hacia la chimenea. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Mis manos, artríticas y débiles, se cerraron alrededor del frío metal del atizador. Era más pesado de lo que recordaba. Por un instante, pensé que no podría levantarlo, pero entonces, la imagen de mi Marcos, pálido y sin aliento en su cama, me inundó la mente, y con ella, una fuerza que no sabía que poseía. Me giré justo cuando Sofía se volvía hacia mí, con una expresión de sorpresa en su rostro. No me dio tiempo a pensar. Solo actué. El grito de Carmen fue lo último que oí antes de que el mundo se tiñera de rojo. El atizador impactó con un sonido sordo, horrible, y ella se desplomó en el suelo, sin un solo gemido. Y yo me quedé allí, de pie, con el arma en la mano, el aliento agitado y una única y terrible certeza. Me había convertido en la misma clase de monstruo que ella. El eco del golpe pareció quedarse suspendido en el aire, eterno. Carmen chilló, un sonido agudo y aterrorizado. Yo miré el atizador en mi mano, manchado de sangre, y luego el cuerpo inmóvil de Sofía en el suelo, un charco oscuro extendiéndose lentamente sobre la alfombra persa. No sentí remordimiento, no sentí horror, solo un vacío inmenso y helado. La adrenalina que me había impulsado se desvaneció, dejándome vieja, cansada y con el peso de una nueva vida arrebatada sobre mis hombros. Carmen se acercó a mí, balbuceando. «Dios mío, Elena, la has matado». Asentí lentamente. «¿Era ella o nosotras?», dije, y mi propia voz me sonó lejana como si perteneciera a otra persona. Dejé caer el atizador. El ruido metálico al chocar contra el suelo de madera nos hizo saltar a las 2. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No había marcha atrás. No había forma de explicar aquello como defensa propia. Era la palabra de una anciana y una enfermera aterrorizada contra la de una mujer muerta. Nadie nos creería. Pero yo tenía un plan. Uno que se había estado gestando en el fondo de mi mente durante meses, alimentado por el odio y la desesperación. «Escúchame, Carmen», le dije, agarrándola por los brazos, obligándola a mirarme. «Tenemos que ser listas. Más listas de lo que ella fue nunca». Le expliqué mi idea, deprisa, con una claridad mental que me sorprendió a mí misma. Era un plan arriesgado, retorcido, pero era el único que teníamos. Carmen me escuchaba, con los ojos desorbitados, asintiendo mecánicamente, demasiado conmocionada para discutir. Usando unos guantes de cocina, cogí el teléfono de Sofía. Busqué el número de su amante, ese matón que vivía con ella, y le envié un mensaje. «Ven a casa ahora mismo, tenemos que hablar. Es urgente». Luego, borré el mensaje y apagué el teléfono. Con la ayuda de Carmen, que aún temblaba, arrastramos el cuerpo de Sofía hasta el sótano y lo escondimos bajo unas lonas viejas. Limpiamos la sangre de la alfombra lo mejor que pudimos. Cada minuto era una eternidad. Finalmente, le di a Carmen la jeringa. «Vete a casa, Carmen. Destruye esto. Olvida que has estado aquí. Olvida mi nombre. Si alguien te pregunta, nunca me has conocido. ¿Entendido?». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Pero Elena, ¿y tú?». «Yo tengo que terminar esto», le dije. «Por mi hijo». La vi irse y me quedé sola, esperando. El amante de Sofía, un tipo llamado Leo, no tardó en llegar. Entró en la casa gritando su nombre. Lo esperé sentada en el salón, en mi mecedora, con una taza de té en las manos. Cuando me vio, frunció el ceño. «¿Y la vieja? ¿Dónde está Sofía?». Le dije, con la voz más frágil que pude fingir, que Sofía había recibido una llamada, que parecía muy nerviosa,
y que se había ido con un hombre en un coche caro, diciendo que por fin iba a conseguir el dinero grande. La historia era débil, pero la codicia de Leo era fuerte. Vi la duda y la rabia luchar en su rostro. «Esa zorra me ha dejado tirado», gritó, y empezó a registrar la casa como un loco, buscando dinero, joyas, cualquier cosa de valor. Mientras él estaba arriba, llamé a la policía. Llorando les conté que el amante de la esposa de mi difunto hijo se había vuelto loco, que me estaba amenazando y destrozando la casa. Cuando la policía llegó, lo encontraron con los bolsillos llenos de las joyas de Sofía. La historia encajaba. Un amante despechado, abandonado por su pareja, que en un ataque de ira saquea la casa y hace desaparecer a la mujer. La desaparición de Sofía se convirtió en un caso sin resolver. Leo fue condenado por robo y amenazas, pero nunca pudieron probar nada más. Con el tiempo, la policía dejó de buscar. La casa volvió a ser mía. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la paz, o eso intentaba decirme a mí misma. Y aquí estoy 10 años después, contándoles esta historia. ¿Fui una heroína que vengó a su hijo, o me convertí en un monstruo para cazar a otro? La verdad, mis niñas, es que ni yo misma lo sé. Hay noches en las que duermo en paz, convencida de que hice lo único que podía hacer, que protegí la memoria de mi Marcos y salvé a Carmen y a sus hijos. Pero hay otras noches en las que veo los ojos de Sofía, abiertos por la sorpresa, justo antes del golpe, y me pregunto si no había otro camino, si el dolor y el odio no me cegaron, empujándome a cruzar una línea que nunca debería haber cruzado. ¿Tenía yo razón? ¿O simplemente encontré la excusa perfecta para liberar a la bestia que todos llevamos dentro? Se los dejo a ustedes, para que lo debatan, para que lo piensen en la quietud de la noche. Mi historia ya está contada. La verdad, o al menos mi verdad, ya está sobre la mesa. Ahora, si esta confesión les ha dejado sin aliento, si les ha hecho pensar, les pido un último favor. Denle me gusta a este video, con esa manita del pulgar para arriba que está ahí abajo. Es un pequeño gesto que me dice que me han escuchado. Y, lo más importante, suscríbanse. Aprieten ese botón que dice suscribirse para que esta pequeña comunidad de almas que escuchan siga creciendo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Han vivido alguna traición similar? ¿Tienen alguna historia que les queme por dentro y necesiten contar? Escríbanla, las leo a todas. Y no lo olviden, aquí las espero todos los días, con un nuevo relato, una nueva verdad, una nueva herida abierta que quizás, al compartirla, empieza un poquito a sanar. Gracias por escucharme.